Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un programa más de Ley y Derecho. Como siempre, vamos a empezar dando las gracias, en este caso a doña Aura Ponce, directora de la cadena, así como a los técnicos Ángel y Estéfano, ya que sin ellos pues este programa no podría realizarse. Vamos a empezar hablando de unas noticias interesantes de esta semana para seguir con una entrevista. Dado el éxito que tuvo la semana pasada el tema de las novedades fiscales, hemos vuelto a invitar hoy al señor Espinosa y ya pues hablaremos con él porque también trae una noticia de bastante calado que ya se venía realizando pero que ahora el Tribunal Supremo la ha aprobado y así poder un poquito debatir y hablar sobre ella. Por lo tanto, empezamos con el noticiero. En este caso hay un par de noticias que nos han llamado mucho la atención y espero que os parezcan interesantes. También deciros que os animamos a que interactuéis entre nosotros. Aquí los técnicos van a dejar las redes sociales para que vayáis poniéndolo, muy bien, me lo acaban de poner Estéfano, para que vayáis dejando vuestros comentarios, que os van pareciendo y así hagamos el programa más ameno, más interactivo entre nosotros. Bueno, vamos a empezar con la primera, que dice: el Tribunal Supremo confirma la condena a un policía que trituró las tiras de alcoholemia de un familiar. En este caso, lo que viene realizándose en este caso es el delito de la infidelidad en la custodia de documentos, es decir, tiene que ser documentos de peso que basen una condena a otra persona. En el caso que estamos analizando, que el Tribunal Supremo matizó, es que un policía tenía un familiar que fue condenado, en este caso por un delito contra la salud pública, porque iba conduciendo con varias copas de más, hicieron el test de alcoholemia y ese test de alcoholemia dio positivo y el policía llegó y trituró, no rompió, no lo sacó, trituró y por lo tanto dejó inservible, en este caso, pues las pruebas del test de alcoholemia. Justamente es esto lo que viene a establecer el Tribunal Supremo, es decir, tiene que eliminar la prueba y por lo tanto tiene que romper la cadena de custodia documental de este tipo de cuestión. Y justamente por eso, pues lo que realiza el Tribunal Supremo es confirmar la existencia de este delito. ¿Por qué? Porque esto está eliminando pruebas sobre otro delito que es una documentación básica para poderlo realizar. Y después también otra noticia que, por anómala, pues nos hemos reído cuando lo hemos estado comentando de récord, que dice: el Tribunal Supremo, es una noticia de 27 de enero, que dice: el Tribunal Supremo condena a 4 años de prisión a un hombre que instaló una cámara oculta en el dormitorio de su expareja. Vamos a ver, ¿cómo pasó esto? Es decir, este hombre tuvo que ser ingeniero o algo así, porque no tiene mucho sentido. A ver si me pilla la noticia. Me pilla la noticia y la... Bueno, mientras esto va cargando, porque no me carga. La noticia lo que dice es que estaba puesto, había una cámara instalada en el dormitorio de su exmujer en el aire acondicionado. Y cuando encendía el aire acondicionado, directamente por tecnología wifi, se encendía la cámara. Claro, vosotros imaginaros el tema en cuestión, que haya cualquier historia que estuviera haciendo, durmiendo, cambiándose de ropa, ya no digo yo otras cosas, y bueno, pues esté ahí grabándose. Claro, el Tribunal Supremo dice: señores, ojo que esto es un delito, un delito de revelación de secretos. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que ahí pasó y, bueno, pues lo que ahí pasó y lo que puede llegar a pasar. Justamente en el dormitorio de una persona que es el sitio más íntimo que puede haber. Justamente por esto decimos, ojo, tener cuidado porque puede ser algo menos sofisticado, que es poner un cuadro y poner una cámara. Pero en este caso es que el hombre tenía que ser ingeniero porque puso, en el aire acondicionado puso una cámara
y justamente esa cámara, cuando lo encendía el aire acondicionado por wifi, era lo que, bueno, pues en este caso se encendía la cámara. Por lo tanto, vuelven a ponernos aquí Estefano y Ángel, los técnicos, la cuestión para que si os parece interesante o queréis proponer alguna noticia, pues que la podamos comentar. Os animamos a ello. Justamente terminamos ahora la parte del noticiero, aunque también habrá una noticia que ahora al empezar la entrevista comentaremos con el señor Espinosa. Muchas gracias y nos vemos en la entrevista. Bueno, pues empezamos la entrevista y damos la bienvenida a Francisco Javier Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por volver a invitarme. A ti. Ha hecho un honor estar aquí con vosotros y sobre todo me sorprende la potencia intelectual que tiene algunas personas, sobre todo en el tema de aire acondicionado, y que no utilice esa potencia intelectual para hacer otras cosas. Sí, siempre hay un refrán que dice que unas personas son más avispadas que otras en función de lo que les gusta, ¿no? Sí, hazlo para hacer el bien, no para, no para hacer el mal. Exactamente, exactamente. Con esto también estuvimos hablando antes que había una noticia que ha salido, que el Tribunal Supremo ha sacado hace relativamente poco, aunque ya venía realizándose, ¿no, Francisco? Sí. Vamos a ver, realmente cuando tú eres autónomo y todo el tema de la pandemia ha hecho que, bueno, que estemos muchos en casa por el tema de muchas veces el tema del teletrabajo, los autónomos venían quejándose de, bueno, que si yo estoy en mi casa, si en vez de estar en mi oficina o yo estoy en una oficina y cuando llega el recibo de la luz yo me lo puedo deducir al 100%, o llega a la comunidad me deduzco al 100%, porque si soy autónomo y estoy en mi casa y estoy trabajando, ¿por qué no podía deducirme ese porcentaje? Realmente sí te puede deducir hasta el 50%, ¿vale?, de esos gastos, en proporción de lo que estés utilizando en tu casa. Pero el Tribunal Supremo ha venido a ratificar que sí, que podemos deducirnos hasta el 50% de los gastos que tenemos por suministros en casa, pero puntualizando siempre que realmente se pueda demostrar. Es decir, antiguamente, hace poco, el artículo 95 de la ley del IVA decía que solamente podías quitarte los gastos que tú pudieras demostrar al 100% que van con tu actividad. Igual ocurre, esto no quiere decir que ancha es Castilla, es decir, podemos deducirnos, pero siempre y cuando podamos demostrar que realmente eso es cierto. No podemos coger y decir, bueno, me quito los gastos de la hipoteca. No, hay que puntualizar, no os podéis quitar los gastos de la hipoteca. Hablando de gastos de suministros, hay que dejarlo muy entrecomillado. Suministro, luz, agua, teléfono, internet, gastos que realmente utilizas para tu actividad, ¿vale? Y ahora el Tribunal Supremo lo ha permitido hacer. Ya anteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos decía que podemos quitarnos hasta el 30%. Imaginemos que una persona está trabajando en su casa y el 10% de los costes es lo que tiene. Bueno, pues aunque tengas un 10%, te permite quitarte hasta el 30%. Claro, porque esto es verdad que a partir de la pandemia, con el tema del teletrabajo, bueno, justamente antes no se podía hacer, justamente a partir de ahí era cuando vino... Lo que pasa, Borja, que no se podía hacer y sí se podía decir. Hacienda, vamos a ver, Hacienda no tiene la verdad absoluta. Tú tienes que demostrarle a Hacienda realmente que eso es cierto. Si Hacienda no es ni es tan mala ni es tan buena. Es decir, cuando alguien te llama es porque necesita comprobar si realmente eso que estás diciendo es cierto. Es decir, si tú estás en tu casa y tú estás consumiendo luz eléctrica, gas, teléfono, internet, es justo, porque al final son gastos o costes que tú necesitas para poder salir a tu actividad. Igual que si estuvieras en una oficina. Porque en una oficina sí y en tu casa no. Y es que yo no puedo pagar un alquiler para una oficina, pero sí puedo estar en mi casa. Tengo una pequeña habitación donde puedo hacer mi trabajo. Pues, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de Andalucía te dice que aunque tengas el 10% o el 15%, bueno, pues es el 15%, bueno, pues usted se puede meter hasta el 30%. Aunque estés un 15%, te metes hasta el 30%. Es justo, porque realmente tú tienes que tener un sitio donde sentarte. Ya no te digo, por ejemplo, actividades como la tuya, la mía, que un cliente viene a tu oficina, si no tienes una oficina, vete a tu casa, a tu despacho que tienes en tu casa, y tú te pones aire acondicionado, le ofreces un café, el consumo eléctrico y demás, es justo que te lo puedas deducir, porque al final son gastos que tú necesitas para el desarrollo de tu actividad, y no es justo que tú no puedas deducírtelo, porque entonces de lo que tú le cobres, obviamente, cuando tú haces tu margen, dirás, vale, yo he hecho esto, pero lo que me he consumido con la luz, el agua y sobre todo los precios que están hoy en día la luz, pues si no me lo puedo deducir al final, estoy perdiendo dinero.
Claro. Entonces era justo que llegase este tipo de reforma. O sea, es muy bienvenida, sobre todo para que tengan presente los oyentes que lo pueden hacer, vamos, pero siempre que puedan demostrarlo. Esto es importante porque justamente estamos hablando de que al final lo que estamos haciendo es comentando noticias que el Tribunal Supremo aprueba porque había distintas interpretaciones de juzgados anteriores e inferiores, ¿vale? Que ahora bien, ya con esto lo que se realiza es que tiene una doctrina asentada y por lo tanto es así como se va a realizar. Una vez visto esto, ¿vale? Vamos a seguir comentando novedades fiscales que viene bien que tengamos conocimiento a la hora de poder decir, bueno, pues cuando hable con mi asesor fiscal voy a comentarle este punto porque por aquí puedo ayudarme y desgravarme alguna cantidad o retenerme otra cantidad. Con esto son importantes, nos quedamos con el tema del IVA, si no me equivoco, ¿no? Nos quedamos con el tema del IVA, ¿vale? Nos quedamos con la rebaja, ¿vale? Del tipo impositivo al cero, como era el pan común, la masa de pan común congelada, etcétera. Con esto es verdad que lo que estuvimos hablando ya para terminar de orientar a nuestros clientes, perdón, el DG profesional de BJ Abogado. En este caso, a todos los que nos estáis viendo y escuchando, era que, claro, vosotros muchas veces, y es más, lo habéis comentado por redes sociales, aquí en nuestras redes, que me decís, sí, Borja, pero habéis dicho que se baja el pan, que se baja, que se elimina el IVA del pan, que se rebaja productos de primera necesidad como puede ser la higiene íntima femenina. Sin embargo, los precios siguen igual o inclusive hasta algo más caro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya estuvimos comentándolo y ahora vamos a profundizar un poquito sobre ello, que eso es verdad, es decir, eso ha bajado porque por ley baja, pero es que estamos hablando de que en España en el 2022 se cerró con casi un 10% de inflación. No, oficialmente ha sido un 5,7. Un 5,7 al vale, final. lo que ocurre esto es como todo, vamos a ver. Sí es cierto que por ley tiene que aplicarse las reducciones de IVA, pero también es cierto, como sabes, que claro, una cosa es que se aplique la reducción de IVA y otra bien distinta que los precios bajen. Es decir, yo puedo reducir el tipo, pero si la tienda, el supermercado, el hipermercado sigue subiendo los precios, al final esa reducción de IVA no se nota. Claro, que es lo que ha ido pasando. Claro, entonces muchos de tus oyentes pues te quejan de eso, oye, se ha rebajado. Sí, realmente se ha rebajado, como dijimos, o sea, tú eres abogado, sabes mejor que nadie que cuando una ley se aprueba tiene que cumplirse. De hecho, no te tiene una sanción, pero claro, lo que no te dice la ley es que sí, claro, yo te bajo al 5, pero si te incremento un 20% el coste, pues al final tú estás, se dice exactamente, algo te tiene la sensación de que se ha encarecido. Y eso muchas veces la gente se queja de eso, sobre todo con rentas más inferiores, bueno, pues siguen teniendo problemas a la hora de ir a la cesta de la compra por eso. Entonces muchas veces la gente se lanza a la calle, cuando digo el tema de IVA, claro, iba muy ilusionado con una imagen de una idea, oye, que bien, que voy a poder comprar cosas que a lo mejor antes no podía comprar y claro, se dieron con la realidad en la cara, porque no, es que está más caro que ayer, claro, sí, porque realmente ha subido el precio. Entonces, es una partida que todos conocemos, y está también la inflación subyacente, que tanto se habla ahora, y es todo debido a eso, ¿vale? Y aunque oficialmente es un 5,7, si entramos en profundidad, muchos de los productos que existen no es un 5,7, se ha incrementado muchísimo más el precio. Sí. ¿Vale? Pues todos vamos a la cesta de la compra y vemos lo que es realmente. No, yo me acuerdo que antes estábamos hablando de junio, julio, agosto del año pasado. Yo con 80 euros iba y tenías para la compra de la semana. Ahora son más de 100. Exactamente. Y por los mismos productos. Incluso hay veces que te das cuenta que son menos productos que antes y sin embargo el precio se ha incrementado. Pero es por eso, porque bajan con la idea y realmente te das cuenta que no es así, que no se ha bajado tanto en el IVA, sí, pero no el precio del producto. Exactamente. ¿Vale? Vale, pues vamos a seguir viendo temas de IVA, ¿vale? Sobre todo porque obviamente, como hablamos, hay un montón de novedades, pero nos gusta que vosotros tengáis claro los puntos que más os pueden ayudar a vosotros, ¿vale? Por lo tanto, en vez de comentarlo todo, pues vamos a comentar aquellos que os pueden ayudar más. Y justamente por redes sociales podéis comentarnos si hay alguno que queráis que comentemos más o alguno que no comentemos y que digáis que queréis que demos alguna explicación, comentarlo porque así, como digo, el programa será más ameno, más entretenido y será un poquito lo que queremos, que también vosotros interactuéis con nosotros y que esto no sea un monólogo o una conversación de dos personas, ¿vale?
Hay sobre todo ahora con esta época, con el frío que hace, las entregas, tanto las importaciones como las adquisiciones intracomunitarias, tanto de gas natural, briquetas, peles procedentes de la biomasa y madera para leña, se reduce el tipo al 5%, ¿vale? Con un tipo de recargo de equivalencia, en caso de que la persona o quien lo compre lo tenga, de un 0,62. Esto va a estar presente hasta el día 31 de diciembre de este año, ¿vale? No es una cuestión... Y después ya se verá si se vuelve a ampliar o no. Después ya se verá si se amplía o no. De momento está hasta final de año, ¿vale? Que al final se agradece esa reducción de tipo por ciento, ¿vale? Los consumidores perceptores del bono social de electricidad, ¿vale? Y con condición de vulnerable, tanto severo o vulnerable como severo con riesgo, de exclusión social, se va al 5%, ¿vale? Ese consumo de luz eléctrica. Igual ocurre con las entregas, las importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes y prestaciones de servicio necesarios para combatir el COVID, ¿vale? Se baja al 0%, ¿vale? Que es importante al final, cuando vas a comprar mascarillas y demás, es importante que se baje. Las mascarillas quirúrgicas desechables se va al 4%, ¿vale? Bueno, esto es una cosa que viene bien porque recordemos a cuánto se estaba pagando antes. Exactamente, eso. Antes estaba en el 10%, estaba del 21 al 10 y luego se ha quedado en el 4%. En el súper reducido del 4%. Exactamente. ¿Vale? Hay una... Es decir, que en principio tendríamos que notar que las mascarillas... En principio sí, pues más lo que pasa es que esto como todo, mientras que la demanda no... Esperemos que no vuelva a hacer falta. A ver cómo va evolucionando el tema de la crisis del COVID que sigue habiendo en China. Exactamente, esperemos que no vuelva a salpicar porque, bueno, aunque ya estamos más preparados ahora, pero bueno, esperemos que no tengamos que utilizar eso. Hay el modelo 309, que es para IVA y declaraciones no recurrentes, tiene unos nuevos tipos impositivos, ¿vale? Que para el que esté interesado, pues que lo pregunte y se le explicaré un poquito lo que significa. Con esto, perdona, porque acabo de ver por redes sociales que nos está preguntando una chica que se llama Manuela, que dice que tiene dudas sobre si el tema de la higiene íntima se aplica a todos los productos de higiene íntima o solamente, por ejemplo, para el tema de compresas, tampax y todo esto. Se aplica a tampones, compresas... Manuela, presta atención que esto es porque justamente nos lo estás preguntando ahora por redes sociales y vamos a comentarte. Igual como ha hecho Manuela, os animo a que vayáis comentando cosillas. Esto va para tampones, compresas y protege-slips, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales. Es lo que se aplica a esta reducción, ¿vale? Todo lo que no sea eso, obviamente no, se lo deja claro para lo que es. Tampones, compresas, protege-slips, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales. Perfecto. ¿Vale? Perfecto, pues muchas gracias y Manuela ya la tienes ahí contestada. Seguimos. Hay una aplicación de la inversión de sujeto pasivo de IVA a las adquisiciones y a las entregas que son de desechos y desperdicios de plástico y textil y materiales de recuperación. La inversión de sujeto pasivo de IVA es una herramienta fiscal que ocurre que lo que hace es que, como su propia palabra dice, el sujeto pasivo se convierte en la persona que recibe. Es decir, cuando haces una factura, ¿vale? Tú eres el sujeto pasivo porque liquidas una factura y metes el porcentaje de IVA. Cuando hay una inversión es al revés, o sea, es la persona que recibe quien se convierte en el sujeto pasivo y autorrepercute ese IVA. Es decir, al final te quedas un poco y dices, ¿cómo que autorrepercute? Sí, sí, es decir, tú soportas el IVA, pero también lo autorrepercute, con lo cual se netea. ¿Vale? Vale, explica porque seguramente haya algunos oyentes, algunos televidentes que no entiendan eso de autorrepercute. Sí. ¿Qué significa ese término? Vamos a ver. Imagínate que tú haces una factura, ¿vale? Y esa factura te la encuentras y viene sin IVA. Sí, viene sin IVA porque es una entrega intracomunitaria, ¿vale? Por ejemplo, una adquisición intracomunitaria. Por ejemplo, no sé, algo que compres, por ejemplo, en Italia, por ejemplo, ¿no? Es una empresa. Por ejemplo, imagínate una pasta típica italiana que son tan famosas que digamos, pues en España no la tenemos y vamos a comprar la marca X que es típica de allí y voy a importarla, por ejemplo, de Fiorencia. Exactamente. Pero hay que puntualizar, tiene que ser tanto para autónomos como para empresas. O sea, nosotros no, o sea, una persona física que no se ha dado de alta seguirá tributando al IVA que venga de Italia. Pero imagínate que es una empresa que lo hace para distribuir. Bueno, pues compra, llega su factura y viene sin IVA.
pero ojo, tiene que estar de alta en el ROI, en el Registro de Operadores Intracomunitarios. Esto es muy importante porque si tú compras y le entregas a ese proveedor tu alta en el ROI, lo que te dice es, vale, como usted está de alta en el ROI, es usted un operador intracomunitario y le entrego la factura sin IVA. Entonces, cuando tú llegas aquí a España, imagínate que son 10 euros por compra, ¿no? Cuando tú lo metes en tu contabilidad, lo que dice, vale, yo he comprado por 10 euros y liquido, si es pasta en este caso, un 10% y una pasta que lo está al 4%, bueno, depende de la pasta, pero si no un 10 y 10. Es decir, yo en mi contabilidad pondría IVA repercutido al 10, IVA soportado al 10. ¿Vale? Lo mismo que hace cuando aquí compras en España soportado, aquí lo autorrepercute y soporta, con lo cual 2,10 y 2,10 se netea. Realmente tu coste ha sido 10 euros. Pero esa inversión es lo que se llama, es una inversión de sujeto pasivo de IVA. Después lo tienes que declarar en el 349 las operaciones que hagas. ¿Vale? Pero eso es lo que se llama la inversión. Igual que ocurre con las empresas de construcción. Las empresas de construcción, si directamente contratas con el promotor, ¿vale? Tú la factura que emites a ese promotor va sin IVA, ¿vale? Porque hay una inversión de sujeto pasivo de IVA y es quien la recibe, quien tiene que autorrepercutirse ese IVA. Va exenta, o sea, bueno, la factura se pone un artículo, la leyenda donde dice, mira, va exenta por esto. Y la persona que lo recibe es quien se encarga de autorrepercutirse, en este caso IVA, porque hay una inversión de sujeto pasivo de IVA. ¿Vale? Es muy importante que la empresa tiene que saberlo, obviamente. Claro, lógico. Luego yo tengo, por ejemplo, el comercio electrónico, que es tan importante. Todos sabemos lo que es el comercio electrónico, pero hay un límite, ¿vale? Que ese límite es hasta 10.000 euros, ¿vale? Entonces, este límite es importante conocerlo, porque tú hasta 10.000 euros, tú puedes, por así decirlo, estar operando con los envíos desde España, puedes aplicar la regla de destino, es decir, el destino, yo envío una entrega intercomunitaria y va exenta. Pero cuando pasa de 10.000 euros, hay que tener muy en cuenta que ese es un límite y entonces ya aquí varía. ¿Varía por qué? Porque a partir de eso tú ya tienes que entonces o bien darte de alta con un VAT number, por ejemplo, si es en Francia, o darte de alta en la ventanilla única. Entonces esto es importante, muchas veces se pasa ese límite, no lo vemos y entonces tenemos un problema. Claro. Y lo que hay que estar muy pendiente, porque cuando se pasa ese límite ya tienes tú que liquidar o bien abrirte un número en el país de destino, ¿vale? Porque ya no es la regla que tenemos aquí, en el país de destino, o bien darte de alta en ventanilla única. Si te das de alta en la ventanilla única, obviamente es mucho mejor porque reduce mucho los costes administrativos. Pero vale, es importante saberlo. Con esto de que es la ventanilla única, porque a lo mejor habrá algunos oyentes y que alguien que nos esté viendo que no entienda bien qué es la ventanilla única. Es una herramienta que tenemos ahora en Europa, sobre todo a nivel fiscal, que lo que hace es que antiguamente tú tenías que liquidar cada vez que vendías a otro país, ¿no? Pues tú tienes que liquidar el IVA y tenías que ir recopilando y pagando IVA a los distintos países a los que fuesen. Ahora no, ahora con la ventanilla única tú entras ahí, hay un sistema donde todo se centraliza ahí y pues, mediante una serie de algoritmos tú vas sumando y restando y al final te sale la cuota que tú tienes que al final que soportar en este caso o pagar. Claro, porque esto es importante también que comentemos que tendremos que pagar IVA de todos los países en los cuales se venda. Sí, es decir, si vendemos en Italia, pues los productos vendidos en Italia tendrán el IVA por el cual tributa en Italia. Si tenemos en Francia, tributaremos por el IVA de los productos que vendamos en Italia e IDEN en España o en cualquier país. Todo eso, bueno, mira, pues te da la opción de darte de la ventanilla única cuando pasa de 10.000 euros para evitar tener que abrirte los VAT numbers en distintos países. Entonces, ahí está todo centralizado y ahí ajustas y todas las operaciones que haces. Perfecto, pues vamos a parar un momento para publicidad y volvemos enseguida. BJ Abogado, despacho especializado en temas de familia, penal e inmobiliario. Aquí cambiamos las reglas del juego y el protagonista eres tú. Primera consulta gratuita. Nos tienes a tu disposición en Avenida de las Ciencias 36, Portal 5, Segundo A, en el móvil 654-168-678 y en la web www.bjabogado.com. En Comunica Vídeo queremos que tus clientes potenciales conozcan tus productos y servicios, que sepan por qué puedes ayudarles. Mejoramos tu imagen de marca y damos ese valor añadido que estás buscando. Pones la idea, nosotros hacemos el resto. Eres nuestra inspiración.
¿No sabes cómo vender tu vivienda en Sevilla? Inmobiliaria Caraballo la vende en un tiempo récord de 44 días. Llámanos al 955 048 522. Valoramos tu casa gratis. Inmobiliariacaraballo.com. Premiados como la tercera agencia inmobiliaria que más pisos vende de España. ¿Insectos o roedores en tu casa? ¿O en la oficina? Cucasur te lo soluciona. Disponemos de los medios más avanzados del mercado para solucionar cualquier tipo de plaga. También podrás deshacerte del calor gracias a nuestro servicio de venta y alquiler de enfriadores. Para más información llama al 954 126 920 o entra en www.cucasur.com. Especialistas en el control de plagas en Sevilla. Bueno, pues volvemos después de la publicidad y justamente en ese intercambio pues nos ha escrito Víctor por redes sociales y nos comenta: hola Borja, ¿qué tal? Enhorabuena por tu programa y quería plantearte una cuestión. Yo estoy vendiendo como en este caso en la plataforma de Amazon y tengo una empresa de Amazon tanto en España, en Alemania y en Italia. Por favor, ¿puedes desgranarme un poquito más cómo se tributa? Muchas gracias. Bueno, pues, Víctor, muchas gracias y pasamos la pregunta a Francisco para que nos explique un poquito más desgranado esto de cómo funciona, también con un caso concreto que has estado muy acertado con tu pregunta. Aquí, Borja, entraría en lo que hemos hablado antes, es decir... No, Víctor. Perdón, Víctor, entraría en lo que hemos hablado antes, es decir, tienes que ver cuál es tu límite, que son 10.000 euros, y a partir de ahí, decir, tú entregas desde aquí, aplicas esta regla de entrega... Pero 10.000 euros es... porque creo que la venta tanto Víctor, la venta conjunta tanto de todos en España, Alemania y... No, en España tal. no, fuera. Fuera de España. Lo que son entregas intracomunitarias fuera de España. Vale. Es decir, que entre Alemania e Italia, ambos tienen que tener un beneficio... No, unas entregas por valor de 10.000 euros. Vale. Si supera ese valor, ya entonces tiene que abrirse un VAT number dentro, por ejemplo, uno en Francia, en Italia, en Alemania, en cualquiera de ellos, y tributar allí por los impuestos que correspondan. Si no quiere hacer esto, a través de la ventanilla única, es donde estaría todo aglutinado y ahí podría liquidar todos sus impuestos. A nivel de coste administrativo es muchísimo más cómodo. No es lo mismo tener que estar pendiente de todo y cada uno de los países a liquidar una ventanilla única donde ahí lo pone absolutamente todo. Perfecto. Ramón, desde Instagram, dice: ¿esto es solamente para Europa o también para Sudamérica? No, vamos, en Sudamérica es lo que se considera un país tercero, ¿vale? Entonces, ahí hay que diferenciar. No es lo mismo países que están dentro de la Unión Europea, los países que son países terceros directamente lo que se considera una exportación. ¿Vale? Entonces, las exportaciones están exentas. Es distinto, es decir, una exportación está exenta y es distinto. Ahí es otra historia, se tributará en destino, igual que ocurre aquí con las importaciones que tributas cuando pasa la aduana, tú cuando sale es una exportación y está exenta. Eso ya cuando llega a su país es cuando tiene que... Se tributará allí en función del país de destino, ¿no? Aquí lo que sí se hace es que se declara, ¿vale? Por información fiscal, si se declara en el módulo 303, creo que es la casilla 120, donde tú metes las exportaciones y operaciones asimiladas, ¿vale? Ahí sí tienes que declararlo, ojo, ahí sí tienes que declararlo. Es decir, una cosa es que no tributes por IVA, otra cosa es que no lo declares. Ojo, tienes que declararlo porque la información fiscal sí tienes que tener y informar a Hacienda de ello. Claro, porque es dinero que tú has gastado y por lo tanto tendrás también ahí un IVA repercutido. En este caso que has ingresado. ¿Vale? Entonces es importante, al igual que ocurre con la persona que preguntó antes, las operaciones que haga con Víctor, ¿no? Con Víctor también tiene que declarar en el modelo 349, es decir, las operaciones que está haciendo. 349, ¿qué modelo es? Para que lo tengamos todo claro. Recopilativas trimestrales o mensuales de operaciones con operadores intercomunitarios en Europa. ¿Vale? Todo esto son informativas realmente, no tributa nada, lo que se hace es informar. Informar a Hacienda de cómo está realizando tu actividad. ¿Por qué después? Porque luego, cuando acaba el año, todo tiene que casar, es decir, todas tus operaciones, todos tus ingresos, etcétera, al final todo tiene que estar casado y que realmente sea, que todas las operaciones que has hecho a un país, a otro, a la Unión Europea, fuera, todo tiene que estar casado para que esté todo bien, o sea, no vale, entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy pulcro a la hora de enviar la información a Hacienda. Perfecto. Perfecto. ¿Vale? Sigamos. Tenemos una modificación en los créditos incobrables. Créditos incobrables. Vale. Yo me he enterado los caídos incobrables. No, los créditos incobrables. ¿Cómo? Créditos incobrables. Vale, nos dice que el importe mínimo es de 50 euros de la base imponible, ¿vale? Cuando el destinatario moroso es consumidor final. Vale, explica un poquito porque seguramente haya alguien que sea nuevo en esto, que esté empezando dentro del mundo empresarial, que es algo muy básico, pero que creo que es importante que lo tengamos claro, lo que es la base imponible. Claro. Imagínate que alguien vende, no sé, se me ocurre mismo, por ejemplo, un vaso, ¿no? Y le vende muchos vasos y llega un señor que, bueno, que al final
tú a nivel fiscal, la Hacienda, tienes que tributar por ese IVA, es decir, y en tu cuenta de resultados tú vas a tributar por unas ventas que has hecho. Pero ¿qué ocurre cuando hay un señor que le has vendido y no te paga? Pues tienes un problema. ¿Por qué? Porque tú al final estás tributando por unos ingresos que no has cobrado y estás pagando un IVA que tampoco has cobrado. Entonces, eso te descalabra cualquier tesorería. Entonces, hay un procedimiento, ¿vale? Que cuando el cliente, en este caso, se considera incobrable, Hacienda te permite que hagas la modificación en tu contabilidad y a nivel fiscal, ¿vale? Para dejar de tributar por esas sociedades, ¿vale? Porque al final lo llevas a incobrable como un gasto, y también te permite recuperar, no recuperar, sino deducirte de manera negativa ese IVA, ¿vale? Para evitar tener que pagarlo. Pero ojo, esto lleva un procedimiento y un tiempo límite, ¿vale? No puede hacerse de manera automática, ¿vale? Hay que hacerlo bien hecho, con un procedimiento que está autorizado por Hacienda y a partir de 6 meses, ¿vale? De incobrable, ¿vale? Entonces, y también dependiendo del tipo de cliente, incluso hasta 1 año, ¿vale? Si ese cliente ha entrado en concurso de acreedores, nada más que lo sepas que entra en concurso de acreedores, te tienes que dar y tienes que hacer lo que se llama el deterioro de cliente para poder hacerla y utilizar esta herramienta, ¿vale? Pero siempre, cuidado, siempre preguntándole a vuestro asesor fiscal cómo se hace, ¿vale? No podemos hacer las bravas porque al final encima te vas a buscar un doble problema. No solamente es el no cobrar, sino un problema además con Hacienda, ¿vale? Entonces siempre hay que hacerlo con la mano de un profesional que indique cómo hay que hacerlo. Exactamente. Estas cosas siempre recomendamos que se haga con un profesional, ya que solamente son, en este caso, fiscalistas, como es asesor fiscal, como es nuestro compañero Francisco José Espinosa, ¿vale? El cual está dándonos todos estos consejos tan útiles que nos pueden ayudar pues, a entender mejor cómo poder realizar las cuestiones que tenemos entre manos que estamos comentando. De nuevo, os comento, seguir interactuando con nosotros. Muchas gracias a todos aquellos que estáis interactuando, porque así hacemos el programa más ameno y podemos hacerlo, en este caso, pues mucho mejor, porque así es más entretenido con vuestra colaboración. Perfecto, pues adelante. Hay una novedad también muy importante, que se suprime el modelo 303 en papel. ¿Sabes? Que hay mucha gente que A ver, aclara qué es el modelo 303. Claro, a ver, hay muchos modelos, ¿vale? Que tú permites... Sí, hay muchos modelos. IVA, claro, no, sí, pero que permite sacarlo en papel, como antiguamente. Tú ibas a cualquier cajero y liquidabas. Es decir, yo no quiero domiciliarlo, no quiero pagarlo por cuenta. Yo quiero... Lo pago yo con el modelo, con el papel, y voy, o lo hago por cajero, que con el código de barras lo hace y liquida, o vas a ventanilla. Bueno, pues el modelo 303 se suprime ya el papel. ¿Cuál es el modelo 303? El del IVA, autorización de IVA. Ya se elimina, ¿vale? Y lo que han hecho ha sido abrirle casillas para los tipos impositivos al 5 y al 0, ¿vale? Para que también se pueda ya declarar en el modelo 303. Pero ojo, que voy a decir que el que esté acostumbrado a eso, que se empiece a buscar empiece a acostumbrar que va a tener que pagarlo por banco, ¿vale? O sea que eso se acaba. Al final esto es una cosa que irá evolucionando para todos los modelos, ¿no? Sí, seguramente. Es lo que tiende, como hablamos otro día, ya el tema también de la facturación electrónica, ya es lo que tiende. Es decir, es todo ya lo que tendemos es hacerlo de manera digital, sobre todo porque para los asesores nos quitan muchos dolores de cabeza, ¿vale? El tener que estar pendiente de, oye, lo quiero en papel, lo que no, al final todo tiene que estar centralizado. Lo sobre todo será que funcione internet y no haya problema a la hora del envío. Exactamente. Entonces, bueno, pero al final es lo que tenemos, es decir, estamos en el siglo XXI, todo funciona a través de internet y con ordenadores. No tiene sentido sacar un papel, ¿vale? Para ir a un banco a pagar, porque se te puede pasar o no sé, o te puede ir la cabeza y no lo pagas y encima tienes una sanción. Cuando tienes las herramientas para poder hacerlo de manera telemática. Perfecto. ¿Vale? Tenemos una novedad, sobre todo en impuestos sobre sociedades, ¿vale? Que se baja a un 23%, ¿vale? Pero para sociedades con un volumen de negocio inferior a 1 millón de euros. Un 2% estamos hablando de una ventaja bastante... 1 millón de euros, estamos hablando de 200.000 euros. Exactamente. Entonces, en vez de pagar 250.000, pues pagar 1 millón de euros de cifra de negocio, ¿eh? Es decir, no de margen, sino de cifra de negocio. Entonces, no es lo mismo pagar, si tuviese, imagínate, 100.000 euros de beneficio, no es lo mismo pagar 23.000 que 25.000, ¿verdad? Puede ser 2.000 euros, bueno, 2.000 euros te dan para
Viajecito. te da para un viajecito, o sea, con lo cual, verás, no sé, es porque no es mucho, es poco, pero bueno, mira, por lo menos tiene esa... Escúchame, que nos lo den a nosotros y nosotros nos Exacto, hacemos el viaje, sí, no hay exactamente, problema. Nos lo quedamos para nosotros y... Exactamente. ¿Vale? Pero tiene esa ventaja. Son pequeñas ventajas que, bueno, pues ahí tenemos. Mira, las empresas emergentes, ¿vale?, tributarán en el primer periodo impositivo en que, teniendo dicha condición, la base imponible resulte positiva, y en los 3 siguientes, siempre que mantenga la condición citada, al tipo del 15%. Es decir, las empresas nuevas, ¿vale?, van a tributar al 15%. Esto es bueno porque antes era los 2 primeros años que obtuvieran beneficio, ¿vale? Ahora, estas empresas que se consideran así, tributan un 15%. Oye, no está mal, ten en cuenta que en 4 años, en vez de tributar a un 23 o un 25, te vas a ahorrar un 40% de impuestos. Claro. Eso es muchísimo dinero. ¿Vale? Entonces, mira, esto es una medida que hay que agradecer, ¿vale? Sobre todo cuando estás empezando, que sabes que tienes muchísimos costes, muchísimos problemas, pues que te quiten un 10% de tributación no está nada mal, ¿vale? Claro. Entonces hay que agradecerlo. Perfecto. Pues bueno, de momento vamos a parar aquí, se nos ha echado la hora encima. Muchas gracias a todos por seguirnos, muchas gracias también por interactuar en redes sociales como habéis ido haciéndolo. Aquí de nuevo ponemos las redes sociales para que a lo largo de la semana también podáis comentar qué os ha parecido el programa, qué os ha parecido este pesado de presentador que tenemos, qué os ha parecido aquí el señor del pelo blanco que está aquí con nosotros, qué os parece, y siempre estamos aquí para hacer el programa por y para vosotros, y como siempre decimos, gracias por estar ahí, la semana que viene más y mejor. Hasta luego.